Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy tengo un tema que créanme va a hacer que se les ponga la piel de gallina. Prepárense para un bombazo porque hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió el mundo del entretenimiento, una noticia que sinceramente nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba, la sorprendente noticia de Can Yaman y de Method Demir. Sí amigos, el 5 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó al enterarse de algo que parecía imposible. Y es que para quienes no estén familiarizados, Can Yaman y Method Demir son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Kuş, su química en pantalla era innegable, incendiaria, y alimentó rumores de un romance fuera de la ficción durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué fue lo que provocó este terremoto mediático? Y lo más importante, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a desentrañar este misterio juntos, paso a paso, analizando cada detalle, cada rumor y cada pista. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este chisme está buenísimo. Y como siempre los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Empecemos. Para entender bien la magnitud de la noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial. La serie conquistó corazones en Turquía y en muchísimos países, incluido el nuestro, gracias a su historia romántica, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, la increíble química entre sus dos protagonistas. Sanem, interpretada por Method Demir, y Can, encarnado por Can Yaman, nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas y una conexión que traspasaba la pantalla. Desde el inicio de la serie, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los paparazzi estaban al acecho buscando la foto que confirmara las sospechas. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, los rumores persistieron durante mucho tiempo. En ese momento, todo el mundo estaba pendiente de cada movimiento de Can y de Met. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, de teorías sobre su relación y de peticiones para que hicieran oficial lo que muchos consideraban un secreto a voces. Las fotos juntos, las entrevistas, cada declaración, todo era analizado con lupa. Pero ¿por qué esta posible relación era tan importante para los fans? Bueno, en primer lugar, porque la química que existía entre ellos en la serie era algo mágico. Era evidente que se llevaban bien, y el público quería que esa magia se extendiera a sus vidas reales. Además, Can y Met eran dos de las estrellas más queridas del momento. Sus carreras estaban en auge y su romance sería la historia perfecta para sus fans. Sin embargo, el tiempo pasó, y aunque los rumores seguían, nunca hubo una confirmación oficial. Can y Met siguieron sus caminos profesionales por separado, participando en nuevos proyectos y manteniendo una relación aparentemente cordial, pero distante. Y poco a poco, la esperanza de verlos juntos se desvaneció. Y entonces llegamos al 5 de septiembre de 2025. Ese día, el mundo se paralizó. La noticia saltó a todos los medios de comunicación, a las redes sociales, a los canales de televisión. La noticia era simple pero impactante: Can Yaman y Method Demir estaban juntos. Pero no solo juntos, sino que la noticia venía acompañada de una confirmación muy particular. Ya no eran simples rumores, sino una declaración oficial. La noticia corrió como la pólvora. Las reacciones fueron inmediatas: alegría, sorpresa, incredulidad, entusiasmo. El mundo entero estaba en shock. ¿Cómo era posible que dos personas que parecían haber tomado caminos separados, de pronto, aparecieran juntos de esa manera? ¿Qué había sucedido en todo ese tiempo? Según las primeras informaciones, Can y Met habían estado manteniendo una relación en secreto durante un tiempo. Habían decidido mantener su romance alejado del ojo público, para proteger su privacidad y para no desviar la atención de sus respectivos trabajos. ¿Pero por qué salir a la luz en ese momento? ¿Qué había cambiado? Las especulaciones comenzaron a surgir de inmediato. Algunos decían que se habían cansado de esconder su amor y que querían vivirlo libremente. Otros afirmaban que estaban planeando una boda, o que incluso ya se habían casado en secreto. Las teorías eran muchas y variadas.
Lo cierto es que la noticia generó un revuelo mediático sin precedentes. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a cubrir la historia, los fans enloquecieron y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Era como si el mundo entero estuviera celebrando su amor. La verdad es que en ese momento, la alegría era generalizada. Muchos se sentían felices de ver que al final, el amor había triunfado. Para muchos era como si la historia de Erkénthicus se hubiera hecho realidad en la vida real. Era un cuento de hadas moderno con 2 estrellas de cine como protagonistas. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? ¿Cómo ha evolucionado la relación de Can y Demet? ¿Han confirmado o desmentido los rumores sobre una posible boda? Bueno, la información es limitada, ya que han mantenido su privacidad en todo momento, pero según las fuentes más cercanas, la relación parece ir viento en popa. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, demostrando una complicidad y una conexión que no dejan lugar a dudas. Parece ser que ambos están muy felices y enamorados. Y por supuesto los fans no se cansan de pedirles que compartan más detalles sobre su relación, pero ellos han sabido mantener una discreción que de alguna forma hace que la historia sea aún más emocionante y fascinante. *** Profundizando en el fenómeno, Erkénthicus y su impacto ***. Para entender verdaderamente el impacto de la noticia de Can y Demet, debemos sumergirnos en el fenómeno que fue Erkénthicus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en Europa, América Latina, Asia y más allá. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? La respuesta radica en una combinación de factores. En primer lugar, la trama. Erkénthicus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para dirigir la agencia de publicidad de su familia. El destino los cruza y su encuentro desata una serie de eventos románticos y cómicos que cautivan al espectador desde el primer episodio. Pero la trama por sí sola no es suficiente para el éxito. La clave del triunfo de Erkénthicus fue la química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en pantalla era palpable e eléctrica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo transmitía una intensa atracción y una profunda complicidad. Era como si la pantalla no pudiera contener la energía que emanaba de ellos. Los fans de la serie se enamoraron de Sanem y Can, de sus altibajos, de sus risas y lágrimas. Se identificaron con sus sueños, con sus miedos, con su lucha por el amor. Y naturalmente comenzaron a fantasear con la posibilidad de que esa magia trascendiera la ficción. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta fantasía. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartieron fotos y vídeos, escribieron fanfiction, y debatieron sobre cada detalle de sus interacciones. Cada foto, cada entrevista, cada gesto era analizado con meticulosidad, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. La presión del rumor y la gestión de la privacidad ***. La constante especulación sobre la relación entre Can y Demet no solo alimentó la popularidad de la serie, sino que también generó una gran presión sobre ambos actores. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, y los fans esperaban ansiosamente una confirmación oficial. En medio de este torbellino mediático, Can y Demet tuvieron que navegar por un terreno delicado. Por un lado, tenían que mantener la imagen de sus personajes en la serie y alimentar el interés del público. Por otro lado, tenían que proteger su privacidad y su bienestar personal. Decidieron mantener una postura discreta. Evitaron hacer declaraciones explícitas sobre su relación, y se limitaron a ofrecer respuestas ambiguas o evasivas a las preguntas de los periodistas. Esta estrategia, aunque frustró a algunos fans, les permitió mantener cierto control sobre su vida personal. Sin embargo, la presión no disminuyó. Los rumores continuaron y la expectativa de una confirmación oficial creció con el tiempo. La pregunta era, ¿cuándo y cómo se revelaría la verdad? El 5 de septiembre de 2025, el día que el mundo se detuvo El 5 de septiembre de 2025, el mundo finalmente obtuvo la respuesta que tanto había esperado. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos, y que su relación era oficial, causó una verdadera conmoción. ¿Qué desencadenó este anuncio?
¿Por qué decidieron hacer pública su relación en ese momento? Las razones exactas son desconocidas, ya que ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de su vida privada. Sin embargo, se especula que podrían haber llegado a un punto en el que se sintieron cómodos con la idea de compartir su amor con el mundo. Quizás se cansaron de esconderse, o quizás simplemente sintieron que era el momento adecuado. El anuncio en sí fue relativamente sencillo. No hubo grandes declaraciones ni espectáculos mediáticos. Simplemente la noticia se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja, y luego fue confirmada por los propios actores en sus redes sociales. Las reacciones fueron inmediatas y abrumadoras. Los fans de Erkénthicus celebraron la noticia como un triunfo del amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de alegría. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y la historia se convirtió en un tema de conversación global. ***, la evolución de la relación. ¿Qué ha sucedido después? ***. Después del anuncio oficial, la atención sobre Khan y Demet no disminuyó. Por el contrario, se intensificó. Los fans querían saber más sobre su relación, sobre cómo se conocieron, sobre cómo se enamoraron, sobre sus planes de futuro. Sin embargo, la pareja ha mantenido una postura de discreción. Han evitado hacer declaraciones públicas sobre su relación, y han limitado sus apariciones en público. Han preferido disfrutar de su amor en privado, lejos del ojo mediático. A pesar de su discreción, han trascendido algunas pistas sobre cómo ha evolucionado su relación. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de momentos de ocio y demostrando una evidente complicidad y afecto. Han viajado juntos, han asistido a eventos sociales, y han compartido algunos momentos íntimos con sus amigos y familiares. Los rumores sobre una posible boda han persistido, pero no han sido confirmados ni desmentidos por la pareja. Han optado por mantener sus planes en secreto, y por dejar que el tiempo revele la verdad. ***, la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo ***. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir pone de manifiesto la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a proteger su vida personal y a decidir qué aspectos de su vida quieren compartir con el público. En un mundo cada vez más conectado, donde las redes sociales y los medios de comunicación están siempre al acecho, es fácil perder el control sobre la propia imagen y sobre la información personal. Por eso es fundamental que los actores y cualquier persona que se encuentre en el ojo público establezcan límites y protejan su privacidad. Khan y Demet han optado por mantener una postura discreta y por proteger su relación del escrutinio público. Esta decisión, aunque ha frustrado a algunos fans, les ha permitido disfrutar de su amor con tranquilidad y sin la presión de los medios de comunicación. ***, el legado de Erkénthicus y el futuro de Khan y Demet ***. Erkénthicus dejó un legado imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito comercial, sino que también inspiró a muchos a creer en el amor y a perseguir sus sueños. El caso de Khan y Demet, y su posterior romance en la vida real, ha añadido una capa extra de magia a la historia de Erkénthicus. Su amor, que surgió en el set de la serie, ha trascendido la ficción y se ha convertido en una realidad que emociona y conmueve a sus fans. ¿Qué les depara el futuro a Khan y Demet? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán sus carreras profesionales por separado o colaborarán en nuevos proyectos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que su amor ha demostrado que la ficción puede convertirse en realidad y que las historias de amor pueden tener un final feliz. ***, conclusión, un cuento de hadas moderno ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno. Dos estrellas de cine que se enamoran en el set, que luchan contra las presiones de la fama y que al final encuentran el amor verdadero. Su historia nos recuerda que a veces la realidad supera a la ficción, y que los sueños pueden hacerse realidad. Nos inspira a creer en el amor, a perseguir nuestros sueños y a celebrar la felicidad de los demás. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de la farándula turca, y que hayan disfrutado de esta increíble historia. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia?
¿Les gustaría que Can y Demet compartieran más detalles sobre su relación? Cuéntenme todo. Y por favor no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.